y bienvenidos al podcast Historia en Épocas Traviesas. Y hoy hablaremos sobre el colonialismo. Imagina que vives en una sociedad colonizada, donde llegan a explotar tus tierras e imponer sistemas y estilos diferentes de tu vida diaria. Es esto lo que conocemos como uno de los sistemas políticos del siglo XV y XX, llamado el colonialismo. Pero, ¿qué es el colonialismo? Podemos describir el colonialismo como un sistema político y económico en el que un estado o metrópoli domina y explota a otro pueblo denominado colonia. Mediante el colonialismo, las potencias se adueñan de las tierras y los recursos económicos de los territorios. Para mantener ese control, someten a los habitantes de las colonias a través de diferentes mecanismos políticos, económicos y sociales. El proceso de colonización consiste en la ocupación de territorios por parte de los europeos con fines económicos, religiosos e ideológicos. Características. Las características que son más relevantes del colonialismo son: 1. Defensa ideológica. Ideologías de superioridad racial, civilizadora o religiosa, bajo el argumento de que llevaba progreso y desarrollo a la colonia. 2. Explotación económica. La metrópoli se beneficiaba económicamente a expensas de la colonia, mediante la extracción de recursos naturales y la explotación de la mano de obra. 3. Imposición cultural. Impone su cultura, lengua y tradiciones en la colonia, con el objetivo de consolidar su control y asimilar a la población local. 4. Dominación política. La metrópoli impone su sistema político en la colonia, para controlar las decisiones políticas y administrativas. Causas. El colonialismo puede responder a distintas causas de orden económico, político o geopolítico. Causas económicas. Las metrópolis buscaban obtener materias primas y recursos naturales que son fundamentales para su crecimiento industrial y comercial. Causas políticas. Las potencias coloniales desean aumentar su poderío y su influencia mediante la expansión territorial. Causas militares. Los grandes estados intentan controlar puntos estratégicos que les permiten proteger rutas comerciales. Causas ideológicas. El desarrollo del nacionalismo fomenta la expansión colonial bajo la idea de grandeza nacional y motiva a las naciones a buscar dominio territorial. Causas culturales. Las potencias buscan consolidar su hegemonía cultural a través de la imposición de sus valores, tradiciones y creencias. Consecuencias del colonialismo. Las consecuencias del colonialismo fueron muy importantes en la formación del mundo contemporáneo y transformaron a cientos de sociedades colonizadas en todo el mundo. Entre las consecuencias generales más importantes se destacan: 1. Consecuencias económicas. La dominación colonial implicó la explotación sistemática de recursos naturales de las colonias en beneficio de las metrópolis y perjudicó las economías locales. 2. Consecuencias sociales. Se transformaron las estructuras sociales de las poblaciones locales y se impusieron normas que privilegiaron a los colonizadores. Muchas poblaciones nativas perdieron el control de sus tierras y de sus modos de vida. 3. Consecuencias políticas. Los imperios coloniales crearon nuevas fronteras políticas en su propio beneficio e ignoraron las relaciones étnicas y culturales preexistentes. 4. Consecuencias culturales. Muchas prácticas y tradiciones de los pueblos colonizados fueron suprimidas o desvalorizadas en favor de la cultura dominante de la metrópoli. A su vez, esto afectó la identidad cultural. El colonialismo ha sido un fenómeno global, con profundas y duraderas consecuencias en las sociedades y territorios colonizados. A lo largo de los siglos, distintas potencias europeas han sometido a diversas regiones del mundo, con objetivos que han ido desde la explotación económica hasta la expansión del poder político y la propagación cultural. Los principales países que fueron colonizados fueron España, Francia, Inglaterra, Portugal y los Países Bajos. En los siglos XV y XX se sumaron Bélgica, Italia, Japón y Rusia. Las causas del colonialismo fueron principalmente económicas y tecnológicas, pero también influyeron factores culturales y políticos.
Algunos ejemplos del colonialismo son colonialismo en América Latina, Imperio Español, colonialismo en la India, Imperio Británico, colonialismo en África, Congo belga, colonialismo en el sudeste asiático, Indochina francesa, colonialismo en Sudáfrica, Países Bajos. En conclusión, el colonialismo fue un fenómeno histórico que tuvo un impacto profundo y duradero en la mayoría de las regiones del mundo. A través de la explotación y el dominio, las potencias colonizadoras impusieron su cultura, lengua y sistemas políticos y económicos en las colonias, llevando a la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y las marginaciones de las poblaciones indígenas y locales. El legado del colonialismo es complejo y multifacético e incluye la creación de desigualdades económicas y sociales, la imposición de la cultura y lengua de las potencias colonizadoras y la pérdida de identidad cultural y la historia de muchas comunidades. Sin embargo, también es importante reconocer que el colonialismo no fue un proceso unilateral y que las colonias y las poblaciones indígenas y locales resistieron y lucharon contra la dominación colonial. La lucha por la independencia y la autodeterminación fue un proceso largo y difícil, pero finalmente permitió a muchas naciones y comunidades recuperar su soberanía e identidad cultural. En la actualidad es importante aprender de la historia del colonialismo para evitar que se repitan los errores del pasado y para promover la justicia, la igualdad y la cooperación internacional. Esto requiere un compromiso con la verdad y la reconciliación y un reconocimiento de la complejidad y diversidad de las experiencias humanas. Gracias por llegar al final del podcast. Espero que el tema del colonialismo haya sido de su interés. Y recuerden, si quieren conocer un poco más de historia, no duden en volvernos a visitar. Historias en épocas traviesas. Gracias y hasta luego.